Yo estoy más conectado. La contraseña no me acuerdo cuál es.
Buen día. Buenos días. Buen día. Eh, bueno, voy a explicar entonces el final de la bolilla 19, que tiene que ver con los otros dos órganos extrapoderes eh, que también, digamos, preexistían legislativamente, la Auditoría General de la Nación por un lado y el Defensor del Pueblo de la Nación por otro, ya estaban reconocidos en el orden normativo, pero ahora han quedado también jerarquizados constitucionalmente como órganos extrapoderes, tal cual sucedió con el Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, como vimos en la clase anterior. Es decir que
al adquirir jerarquía constitucional, ya el orden normativo no puede desconocer la existencia de la Auditoría General de la Nación, como tampoco puede desconocer la existencia del defensor del pueblo de la nación. Es decir, están jerarquizados estos órganos constitucionalmente. Por otro lado, también han quedado jerarquizadas con ese rango determinadas funciones y atribuciones propias de cada uno de estos órganos de Contralor. Vamos en primer lugar a analizar la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación está regulada en el artículo 85 de la Constitución Nacional. En principio, la Constitución establece en el primer párrafo que el control externo del sector público nacional, es decir, sobre todo cuando hablamos de sector público nacional, estamos hablando del poder ejecutivo nacional y toda la administración centralizada y descentralizada del Estado, va a estar ese control externo desde el punto de vista patrimonial, económico, financiero y operativo, va a estar a cargo del Poder Legislativo, es decir, del Congreso Nacional. Una de las, o por lo menos de los proyectos de la reforma, era dar una mayor jerarquía institucional al Congreso de la Nación en el control del Poder Ejecutivo. Y esto lo vimos cuando hablamos del jefe de gabinete de ministros, por ejemplo, como lo vemos acá con el tema de auditar al sector público. Es decir, quien va a auditar el sector público va a ser el Congreso Nacional, el Poder Legislativo. Aunque esto después, a nivel del funcionamiento institucional, digamos, pueda verse diluido en algo, porque las prácticas del Congreso, vuelvo a insistir, en gran medida han respondido a las iniciativas ejecutivas, ¿no? Hasta en materia legislativa se advierte de que si no hay impulso del Poder Ejecutivo, las leyes no tienen tratamiento, o tienen un tratamiento muy dilatado, o directamente no se tratan en el Congreso, ¿no? Si hay un determinado respaldo o apoyo de parte del Poder Ejecutivo en apariencia, o es una iniciativa del Poder Ejecutivo, bueno, generalmente tienen una mayor operatividad, mayor eficiencia de su tratamiento, con lo cual en la práctica institucional esto se ha visto en parte diluido, pero el sentido de la Constitución formal era darle mayor poder al Congreso y un mayor poder en el control de la gestión ejecutiva, sobre todo. Y acá es donde también se refleja. Ahora bien, frente a ese control a cargo del Poder Legislativo, lo que dice que no puede haber, digamos, aprobación del desempeño y la situación general de la administración pública si no hay dictámenes de la Auditoría General de la Nación. Es decir, que el órgano que asesora en forma directa, inmediata, al Congreso Nacional en el ejercicio de esta función de Contralor es la Auditoría General de la Nación. Y ahí fija de alguna manera la importancia institucional de la auditoría. Es decir, no se puede, por ejemplo, aprobar el presupuesto nacional, es decir, la recaudación y la inversión de gastos, sin dictámenes favorables de la Auditoría General de la Nación. Es decir, que el Congreso no puede, en este sentido, adoptar medidas puramente políticas o decisiones puramente políticas, sino que esas decisiones tienen que estar sustentadas
técnicamente. Y el órgano que va a aportar los antecedentes y los instrumentos técnicos para la aprobación de esas cuentas va a ser la Auditoría General de la Nación. Como su propia, la propia Constitución lo establece, habla de que es el órgano de asistencia técnica del Congreso. Entonces ahí define la naturaleza jurídica de la Auditoría General de la Nación, con autonomía funcional. Es decir, que la auditoría justamente se ubica en un órgano extrapoderes porque es un órgano con autonomía funcional, es decir, puede actuar por sí. Además, la ley que regule la auditoría tiene que estar aprobada por la mayoría absoluta del total de miembros de cada una de las cámaras. Y el presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Es decir, que es el partido opositor. En este momento, el titular de la Auditoría General de la Nación es quien era candidato a vicepresidente con Macri, por ejemplo, Pichetto. Es decir, la idea de la Constitución es que a la vez como hay una función de contralor sobre el rol del Poder Ejecutivo, en general quien ocupe el cargo presidiendo la Auditoría General de la Nación pertenezca a un partido de oposición mayoritario, no al partido de gobierno, como para asegurar un mayor grado de autonomía de ese órgano en el proceso de contralor. Entonces, lo que va a establecer, sobre todo en este sentido, la Constitución, es la presidencia de la auditoría designado por el partido de oposición con mayor representación legislativa. Lo segundo, que la ley que regule va a tener una mayoría agravada, tiene que tener una mayoría agravada, que es la mayoría absoluta del total de miembros de cada cámara para aprobarlo, y por el otro lado le garantiza la autonomía funcional. Es decir, que estas son características que la Constitución le está garantizando a la auditoría. Y por el otro lado, lo caracteriza, digamos, como eso, como el órgano técnico del Congreso. Con lo cual, este control externo de la administración pública no puede llevarse adelante sin el respectivo asesoramiento de y pronunciamiento, digamos, de la Auditoría General de la Nación. ¿En qué consiste? Luego, el último párrafo va a definir en qué consiste la gestión de control por parte de la auditoría. El primero es un control de legalidad. Control de legalidad. Es decir, hay tres elementos: legalidad, gestión y auditoría. Entonces, la Auditoría General de la Nación no solamente, primero tiene que examinar la legalidad de la conducta de la administración pública. Es decir, que lo actuado se ajusta a la ley. Lo primero. Lo actuado se ajusta a la ley. Es decir, que los órganos de la administración pública sujetos a contralor por la Auditoría General, bueno, lo primero que tiene que hacer la auditoría es verificar si lo hecho, lo realizado y las conductas llevadas adelante se ajustaron a la legalidad vigente. Bueno, por lo tanto, lo primero que tiene que señalar es este contenido. Si no resulta legal, bueno, deberá indicar de que hay
un apartamiento, digamos, del orden jurídico vigente respecto a las conductas o los comportamientos que han sido fiscalizados. El segundo es de gestión, es decir, la gestión, sabemos que tiene que ver con un segundo elemento, es decir, está vinculado con la eficacia, está vinculado con el análisis, digamos, de operatividad, de eficiencia del órgano, de cómo se ha comportado. Es decir, que acá también hay una cuestión, bueno, cómo ha administrado los recursos, si la gestión ha sido eficiente, si ha sido adecuada respecto a los recursos de los cuales se ha dispuesto, si ha habido una mala administración, si se ha dilapidado los recursos o se han gastado de una manera ineficiente, ineficaz, inadecuada, etc., ¿no? Todo lo que tiene que ver con la cuestión de la gestión. Y finalmente la cuestión de la auditoría, que es, bueno, verificar la documentación que acredita los gastos, el motivo de los gastos y el destino de los gastos, ¿no? Es decir, que es el tercer elemento. Por lo tanto, el examen, digamos, no es un examen que está exclusivamente dirigido a determinar si lo gastado está debidamente acreditado, ¿no? Está debidamente acreditado, sino que además es cómo se han gestionado los recursos y si se ha ajustado a la legalidad. Ustedes saben perfectamente que, por ejemplo, en el marco de la legalidad, también los gastos están sujetos a normas reglamentarias y por lo tanto está estableciendo, bueno, que los recibos deben tener determinadas características, que los gastos debieron ser hechos de determinado modo, etcétera. Bueno, todo eso también incluye, digamos, el examen de legalidad. Entonces es un análisis complejo, es decir, que no es solamente, bueno, análisis de las cuentas, del balance, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que entró y que se gastó, sino hay que analizar si eso que se gastó legalmente, se gastó respetando el orden normativo vigente, etcétera, etcétera, ya sea respecto a quién lo gastó, cómo lo gastó, a qué lo destinó, etcétera, que en gran medida eso está determinado inicialmente por la propia ley de presupuesto, que fija las partidas, fija los montos, pero también la gestión respecto a la eficacia, a la eficiencia, al rendimiento que esos recursos se les ha dado. Entonces, esa es una cuestión que es un examen complejo que abarca control de legalidad, de gestión y de auditoría de toda la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización. Es decir, que abarca toda la administración. Hablamos de administración centralizada, es la administración que depende, bueno, de los ministerios, que depende directamente del Poder Ejecutivo Nacional o del Presidente de la República, pero después hay toda una administración descentralizada que, por ejemplo, abarca sociedades con participación estatal, por ejemplo, donde el Estado puede ser accionista o tiene invertidos recursos, y cualquiera sea el tipo de organización que tenga, ¿no? Ya sea que sea una empresa del Estado, ya sea que sea una empresa de gestión estatal, o ya sea que sea una empresa particular o privada con intervención de recursos públicos, con participación del Estado. Entonces, el control es amplio y generalizado. Abarca toda la administración, centralizada y descentralizada, y cualquiera sea el tipo de organización que esa administración tenga. Y debe intervenir necesariamente en la aprobación o rechazo de las cuentas
de percepción e inversión de los fondos públicos. Es decir, esto tiene que ver particularmente, además del análisis de legalidad, de gestión y de auditoría respecto a las empresas o a la administración centralizada y descentralizada, etcétera, etcétera, también la Auditoría General de la Nación tiene que dar su informe favorable o rechazando las cuentas públicas, que en este caso las cuentas de percepción e inversión de fondos públicos están centralmente basados en la ley de presupuesto nacional. Es decir, el presupuesto nacional vencido, tiene que ser examinado y aprobado o rechazadas sus cuentas por el Congreso Nacional. Para determinar ello, también debe contar con el dictamen técnico que convalide la decisión del Congreso en un sentido o en otro. Es decir, que por lo tanto, la percepción e inversión no puede ni ser aprobada ni ser rechazada si no se cuenta con el examen favorable o desfavorable de la Auditoría General de la Nación. Entonces, la Auditoría General de la Nación se ha transformado desde el punto de vista constitucional como el órgano por excelencia del control de la administración pública, porque abarca la totalidad de la misma, porque abarca todo lo vinculado con la percepción y ejecución del gasto público, es decir, que tiene que ver con el presupuesto nacional, y porque tiene que ver con un análisis de legalidad, de gestión y de auditoría. Es decir, que las funciones son sumamente amplias y a la vez condicionan la decisión definitiva del Congreso a este respecto, tanto para el control de la administración pública en general, como lo que tiene que ver con la percepción y los gastos de los fondos públicos, ¿no? La inversión de los fondos públicos. Entonces, la Auditoría General de la Nación, bueno, en lo fundamental se han precisado su jerarquía constitucional, su carácter de poder de órgano extrapoderes, su autonomía funcional, pero a la vez su rol preponderante en el control de la administración pública y en el control de la percepción y de la inversión del gasto público, es decir, la ejecución presupuestaria. Y fundamentalmente un amplio examen de legalidad, de gestión y de auditoría en relación tanto con la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera sea su organización, y con respecto a la percepción e inversión del gasto público. Por lo tanto, desde la Constitución se ha transformado en el órgano de fiscalización técnica más importante del Estado Nacional. Por otro lado, el artículo 86 incorpora también con rango constitucional el defensor del pueblo de la nación. La Constitución lo define como un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. El artículo 86 además precisa, digamos, en qué consiste la autonomía funcional. Es decir, que esa autonomía funcional incorpora el hecho de no recibir instrucción de ningún tipo, de ninguna autoridad. De alguna manera esto sería en forma analógica aplicable a los otros órganos, ¿no?
aunque en el caso particular del defensor del pueblo aparece particularmente analizado. ¿Por qué? Porque, como vimos la primera parte del artículo 86, habla de que es un órgano instituido en el ámbito del Congreso. ¿Por qué va a estar instituido en el ámbito del Congreso? Bueno, porque es el Congreso el que elige al defensor del pueblo y el que eventualmente también puede destituirlo. Entonces, en ese sentido, aun cuando el Congreso designa al defensor del pueblo o eventualmente lo puede destituir, la Constitución recalca que el Congreso, entre otros poderes, no puede ni instruir, ni dirigir, ni ordenar la gestión del defensor del pueblo de la nación. Por otro lado, precisa la misión del defensor del pueblo. En el derecho comparado hay como dos modelos de defensor del pueblo. Un modelo restrictivo, que es el que coloca al defensor del pueblo en el último, lo que se define en la última parte del primer párrafo, control del ejercicio de las funciones administrativas públicas, que es la figura, lo que tradicionalmente se conoce como ombudsman, que es el nombre que adquirió este funcionario en Suecia, que es donde se originó. Ahora, en Suecia tiene esta función de contralor del ejercicio de la administración pública, exclusivamente. Y sobre todo, el origen. ¿Cuál es el origen del defensor del pueblo? Bueno, un problema que en general se advierte en la administración pública, es decir, si uno va a una oficina pública y las condiciones en que es atendido, en que se brinda el servicio, no es el adecuado, generalmente, ¿qué sucede? Bueno, uno como usuario termina quejándose, digamos, con el empleado, con el que está en el mostrador, y que carece de todo tipo de poder de decisión. Pero difícilmente un usuario pida una entrevista con el gerente, como decir, cuando me atienden mal en el ANSE, yo pido una entrevista al gerente y el gerente me dé la entrevista. Generalmente no lo va a hacer. Entonces, ¿qué significa esto? Que el usuario del servicio no tiene un agente comunicador entre sus reclamos y las autoridades con poder de decisión frente a él. Y este es el rol típico del defensor del pueblo de la nación. Entonces, como fiscaliza la administración pública. Y bueno, si yo soy jubilado y tengo que estar en el Banco Nación esperando a la intemperie 3 horas, por ejemplo, bueno, ¿cómo hago yo para reclamar? Bueno, el reclamo justamente es, yo puedo ir al defensor del pueblo, manifestar el maltrato que estoy recibiendo, y el defensor del pueblo puede hacer llegar ese requerimiento a las autoridades del ANSES para que subsanen esa situación. Mientras que el usuario comúnmente no tiene esa posibilidad, ¿no? Es decir, uno va a un banco y lo tratan mal y dice, bueno, quiero hablar con el gerente, no, nunca le van a dar con el gerente, siempre le van a dar con un subalterno, con un empleado, con un secretario, pero nunca va a hablar con la autoridad directa, con poder de decisión. Entonces, esta es un poco la función matriz que tuvo lo que se conoce como ombudsman en Suecia. Es decir, establecer un nexo entre el usuario de la administración pública y la administración pública en sí. Entonces,
esta función de fiscalización es uno de los roles que lleva adelante. El modelo de nuestra Constitución es un modelo amplio, porque no solamente lo coloca en este rol, sino además dice que su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados por la Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración. Es decir, se vinculan con la administración, seguimos hablando de la fiscalización, pero ya en un sentido amplio, porque ya no solamente estamos hablando de la gestión administrativa, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de intereses, garantías establecidas en la Constitución o en las leyes, es decir, que es lo que se diría un defensor de derechos humanos, ¿no? Siempre vinculado con, es decir, la violación tiene que provenir por acción o por omisión de la administración pública, esto está claro, pero a su vez los derechos a proteger son amplísimos, digamos, porque habla de los derechos, de los intereses, de las garantías y de la protección en la Constitución y las leyes, con lo cual incluye también los tratados internacionales. Se está hablando, si bien no se los nombra, se está hablando de un orden normativo superior por regla a los tratados, pero también un orden normativa inferior por regla a los tratados, con lo cual lo que está en el medio también entra dentro del ámbito de control o de seguimiento. Este modelo, es decir, el modelo de un defensor del pueblo de derechos humanos y de control de la administración pública, es el modelo de la Constitución Española de 1978, que es el modelo que la Constitución reformada de 1994 siguió. Acá hay una serie de discusiones que tienen que ver sobre todo con la eficiencia. Hay modelos constitucionales que hablan de defensor del pueblo por un lado y defensor de derechos humanos por otro. Es decir, que ese doble rol que cumple en la actualidad el defensor del pueblo de la nación, en otros ordenamientos constitucionales está separado, está dividido. Y lo que se discute es la cuestión de la eficiencia, ¿no? Es decir, porque eventualmente la figura del defensor, el defensor del pueblo, con este cúmulo de funciones a la que le hace referencia, bueno, hay una parte de la doctrina que lo que dice es que eso puede restarle eficiencia, le puede restar eficacia en la función efectiva, y que lo más recomendable es un defensor, digamos, de derechos humanos por una parte y un defensor del pueblo por otro, abocado sobre todo a las cuestiones administrativas, ¿no? De control de gestión administrativa y de nexo entre el usuario, digamos, y la propia administración pública. Pero bueno, nuestro modelo es amplio y por supuesto que el defensor del pueblo ha participado también en procesos que no solamente tienen que ver con estos aspectos de contralor, que vuelvo a insistir, el defensor del pueblo no puede, digamos, no aplica sanciones, pero genera un nexo y procura la resolución de conflictos entre la administración y los usuarios, y sobre todo la mejora de esos servicios. Otra cuestión que la Constitución señala es que el defensor del pueblo tiene legitimación procesal, es decir, puede presentarse judicialmente. Por lo tanto, si, por ejemplo, advierte determinadas violaciones a los derechos humanos provenientes de la administración pública o incumplimientos de parte de la administración pública que puedan llegar a generar acciones de tipo judicial, el defensor del pueblo
tiene legitimación procesal y puede intervenir. El caso más típico que se analiza ha sido la presencia del defensor del pueblo de la nación, sobre todo en el proceso Mendoza, Beatriz y otros, sobre amparo, que es un amparo medioambiental, donde el defensor del pueblo de la nación ha jugado un papel activo a partir del origen de la causa, que tiene que ver con la contaminación del riachuelo y el río Matanza. Pero también muchas veces, y esto lo recalcamos, el defensor del pueblo, utilizando las competencias que le otorga el artículo 43 de la Constitución Nacional, lo que ha hecho es interponer muchas veces amparos de carácter colectivo, ¿no? En materia tarifaria, por ejemplo, etc. Y lo importante es que cuando la demanda es interpuesta por el defensor del pueblo, de la nación, la totalidad de los afectados queda representada. Esto es importante tenerlo en cuenta. En cambio, si le interponen los organismos no gubernamentales, la representación queda limitada a su objeto social. Hubo un caso durante el comienzo del gobierno de Macri en el 2016, cuando el tema de las tarifas llegó a conocimiento de la Corte Suprema y que la Corte determinó la inconstitucionalidad de esos aumentos porque no se habían llevado adelante las asambleas de usuarios, dijo que en un caso concreto que la sentencia solo alcanzaba a los usuarios domiciliarios y no a las empresas, porque el organismo no gubernamental que lo había interpuesto en su objeto social tenía la defensa de los intereses de consumidores y usuarios domiciliarios y no empresarios, por ejemplo. Entonces ahí puede haber alguna discusión respecto a los alcances de la sentencia, aún de una acción de carácter colectivo, y mucho más si lo inicia un afectado, porque entonces vincularía la situación particular del afectado que demanda y no al resto de los usuarios del servicio. Por eso una ventaja que sí genera el defensor del pueblo es que cuando inicia una demanda, la totalidad de los usuarios está representada. Y esto es un importante efecto procesal de los fallos o de las sentencias que se dicten. Y de la gestión, digamos, de la legitimación procesal que tiene el defensor del pueblo. Es designado y removido por el Congreso con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras. Esto ha generado una dificultad, es decir, la idea es que el defensor del pueblo genere un consenso y que la práctica institucional argentina hasta hace algunos años ha sido de que el defensor del pueblo generalmente no representaba o no tenía pertenencia política de los partidos mayoritarios, ni de gobierno ni de oposición. Por ejemplo, el primer defensor del pueblo, después de 1994, que se eligió con esta metodología constitucional, fue Cartañá, por 2 periodos, que a la vez se puede renovar por una vez, y era socialista, digamos, políticamente era socialista, un partido minoritario. Entonces la mayoría se ponían de acuerdo en ese sentido. Hoy por hoy, por ejemplo, ya hace varios años que la Argentina no tiene defensor del pueblo de la nación. ¿Por qué? Porque no se reúnen los 2/3 en las cámaras. No hay acuerdo. No hay acuerdo, y en la medida en que no hay acuerdo ha habido un proceso de postulaciones y de selección, digamos, se han presentado los postulados, los que se postularon,
se hizo una audiencia pública para la exposición de los distintos posicionamientos de quienes se postulaban al cargo, pero nunca el Congreso terminó decidiendo, votando uno de los candidatos. Y es una de las falencias actuales. Bueno, entonces la dificultad, que volvemos a lo que decíamos antes, lo que pasa que en el caso del Procurador General, del Ministerio Público Fiscal, es la ley la que fija los 2/3 del total de miembros presentes. Y por lo tanto la ley se puede modificar. Acá los 2/3 están fijados por la Constitución. Y por lo tanto hay que modificar la Constitución para reducir el porcentaje. Ahora también, ¿qué se corre? Se corre el riesgo de que un partido mayoritario pueda imponer su voluntad. Si hablamos de la mayoría total de miembros, es decir, la mayoría absoluta del total de miembros de cada Cámara, para decir una mayoría agravada menor, y con mucha más razón si se establece una mayoría simple, un solo partido podría designar al defensor del pueblo de la nación y podría designar un candidato que no ejerciera efectivamente las funciones de contralor a las que está destinado. Entonces esto es el tema de las mayorías, digamos, que por eso se resolvió de esa manera en la reforma del 94, es que haya un consenso y a la vez que en el marco de ese consenso no haya, digamos, la posibilidad de que una sola fuerza política lo designe. De una manera coyuntural podrá designarlo porque tiene una mayoría menos agravada, digamos, que sería la mayoría absoluta del total de miembros de cada Cámara. Si tiene más del 50% de diputados o más del 50% de senadores, podría por sí mismo, por ejemplo, con esa mayoría, designar al defensor del pueblo. Bueno, entonces es un tema que digamos, ha generado como una especie de encrucijada institucional, porque por un lado se procura garantizar un grado de consenso que le dé al defensor del pueblo no solamente una posibilidad de obrar de un modo más independiente, sino además porque como la remoción también puede estar a cargo del Congreso, si la mayoría que lo designa es muy baja, también podría ser después, por un cambio de mayoría, removido desde el punto de vista político. Como ustedes habrán visto la experiencia de los juicios políticos, en los cuales, en definitiva, no priman las causales, sino lo que priman son las mayorías. Se tiene mayoría suficiente y bueno, son las causales, se consideran serias y ya está. No se tiene la mayoría, parece como que las causales no son suficientes. Entonces la cuestión termina dirimiéndose por las mayorías propias en cada Cámara y no por las razones o las motivaciones que pueden causar la remoción. Entonces también que sea designado por una mayoría simple o una mayoría absoluta del total de miembros de cada Cámara puede llegar a generar hasta la posibilidad de ser destituido es decir, por un partido de oposición cuando cambian las elecciones y la composición de la Cámara cambia. Entonces, bueno, eso ha hecho que en este momento, por un lado, la Constitución fija una mayoría que lo que pretende es garantizar un mayor respaldo y una mayor independencia del defensor del pueblo frente al Estado, pero por el otro lado ha generado, digamos, la encrucijada de que en definitiva no hay defensor del pueblo activo. Existe nominalmente la Constitución, pero no hay defensor del pueblo activo. Por otro lado, la Constitución fija el tiempo de duración en 5 años, que es otro tema que se está discutiendo también con el procurador y con la ley de procuración. ¿Por qué se fijan 5 años? Bueno, para que no haya un correlato entre la renovación legislativa o ejecutiva con la renovación del defensor del pueblo, ¿no? Que como saben, bueno, son renovaciones que se producen cada 2 años o cada 4 años, digamos, ¿no? Entonces fijar un número impar
representaría la posibilidad de una renovación que no coincidiría con las renovaciones legislativas parciales o la renovación de la titularidad del Poder Ejecutivo cada 4 años, que se produce dentro del periodo de años pares, digamos, ¿no? 2, 4 o 6, en caso de senadores. En cambio, elegir un número impar, bueno, lo tomaría una distancia respecto a esa situación y ese es el motivo, ¿no?, por el cual se fija eso. Luego dice que goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores, es decir, que inmunidad de arresto, inmunidad de palabra, ¿no?, todas las potestades propias de lo que se conoce como derecho parlamentario, ¿no?, que integra lo que denominamos derecho parlamentario, que se ve en este programa. Y por otro lado establece la posibilidad de ser designado por un periodo, es decir, designado nuevamente, ¿no?, que puede renovar el cargo por un periodo, exclusivamente. Pero a diferencia de lo que sucede con la Auditoría General de la Nación, por ejemplo, la ley reglamentaria del Defensor del Pueblo, solamente la Constitución dice que debe ser una ley especial, pero que se aprueba con la mayoría simple, digamos, ¿no?, la mayoría absoluta de los presentes, respetando el quórum, sería el mínimo para funcionar de las cámaras. Por lo tanto, la garantía justamente del Defensor del Pueblo está dado más por la mayoría que requiere para ser designado que por la posible reforma de la ley que lo regula, que entra dentro de los parámetros de las mayorías ordinarias. En cambio, como vimos en el caso de la Auditoría General de la Nación, bueno, hay una garantía puesta en la mayoría necesaria para la regulación de las actividades de la institución, no es mayoría absoluta del total de miembros de cada cámara. Ahí hay una diferencia. Pero bueno, la experiencia de la Defensoría del Pueblo ha sido una experiencia muy interesante en el tiempo que funcionó activamente, ¿no?, porque estos son los últimos años, sobre todo en los cuales no se ha podido arribar a un acuerdo para la designación del nuevo Defensor del Pueblo, y que, como el mandato del defensor anterior fenece, digamos, a los 5 años, bueno, al cumplirse el plazo, el cargo queda vacante, si no es sustituido por otro. Y en general esto se dio también en el marco de que quien fue Defensor del Pueblo, porque esos son los casos que se han dado, en general el Defensor del Pueblo elegido, y bueno, su designación fue renovada por otros 5 años, pero ya después de su renovación ya no se puede insistir con el mismo candidato, entonces hay que buscar un candidato diferente, y ahí es donde surgió un poco la crisis institucional para el funcionamiento del Defensor del Pueblo. La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una alternativa interesante respecto al Defensor del Pueblo, porque los sistemas son diferentes. Un poco para que ustedes vean, vamos a hacer por lo menos una breve referencia al sistema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma titular y 4 asociados. Entonces se designan 5. La legislatura designa 5, un titular y 4 que son, digamos,
son también defensores, pero que son defensores alternos que se incorporan, por supuesto, a la defensoría con su designación. ¿Esto qué permite? Bueno, permite que el debate político, de alguna manera, bueno, se vaya acomodando en la medida en que, bueno, si en un momento se pone a titular desde un lugar, bueno, pero los otros partidos pueden poner a alguno de los otros alternos, y por lo tanto ya son 5 cargos a elegir, y aunque se requiera una mayoría agravada, generalmente los partidos, como cada uno puede colocar a alguien, en definitiva termina votando. Que esa es una situación a nivel nacional, como es un único funcionario, entonces ahí la cuestión es mucho más compleja. Eso también se ha analizado, la posibilidad de que no sea exclusivamente un defensor, que sean 2, que sean 3, un titular y 2 o 3 alternos. Entonces eso permitiría, digamos, superar las rispideces políticas, porque, bueno, lo que puede designar uno, se propondría desde las distintas fuerzas políticas los candidatos para ser elegidos. Habría una negociación previa, para decirlo de alguna manera. En cambio, en este caso no, porque como es un único caso, o se está a favor o está en contra de un candidato, pero no hay otra alternativa. En el caso, también los defensores del pueblo están no solamente, bueno, a nivel provincial, a nivel de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, varios años después de la reforma de 1994 no hubo defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Es decir, no se había designado específicamente al defensor del pueblo, porque el defensor del pueblo existía a nivel nacional por ley. Durante el menemismo fue, ¿no? Durante la presidencia de Carlos Menem, antes de la reforma del 94. Pero a nivel provincial, por ejemplo, y a nivel municipal no existían los defensores del pueblo. Y la Constitución de la provincia de Buenos Aires en 1994 incorpora la figura de defensor del pueblo, pero en realidad su elección tardó bastante tiempo hasta que se hizo operativa. También. Por esa falta de acuerdos legislativos. Otra situación que se da es, por ejemplo, en el caso de la Municipalidad de General Porredón. La Municipalidad de General Porredón tiene defensor del pueblo. Su elección de defensor del pueblo es por medio de una ordenanza municipal, es decir, es un régimen municipal que regula la forma. Tiene algunas características que son interesantes, porque en realidad se eligen 3 defensores por 3 sectores de la sociedad, es decir, sociedades de fomento, asociaciones profesionales y organismos no gubernamentales dentro del Partido General Porredón. Cada uno de ellos hace una asamblea, se hace la asamblea, digamos, en el Consejo Deliberante, y las personas, es decir, los candidatos se pueden presentar libremente para la elección en alguno de ellos, ¿no? O para ser elegidos por la sociedad de fomento, o para ser elegidos por los organismos no gubernamentales que tienen que estar registrados en el municipio, o para ser elegidos por los colegios profesionales. Entonces, los candidatos se presentan libremente, exponen, digamos, sus proyectos al sector que corresponde, si se reúne, que generalmente sociedad de fomento, los que se presentan están vinculados con la sociedad de fomento, han sido fomentistas o tienen vinculación con la sociedad de fomento. Los que se presentan con los colegios profesionales, exactamente lo mismo, tienen una relación con los colegios profesionales, forman parte de los colegios profesionales, y lo mismo de las asociaciones no gubernamentales, donde ya
participan otro tipo de organizaciones, ¿no? Organizaciones de derechos humanos, organizaciones sindicales, etcétera, que pueden participar. Y entonces cada uno elige uno de todos los candidatos que se han presentado. Entonces hay un defensor del pueblo elegido por los organismos no gubernamentales del Partido General Porredón. Hay un defensor del pueblo que es elegido por los colegios profesionales. Y hay un defensor del pueblo elegido por la sociedad de fomento. Luego se reúne el Consejo Deliberante y elige al titular de esos tres. Es decir, uno es titular, los otros dos son alternos. Ya en la elección anterior, no en la actual, sino en la elección anterior, no se lograba la mayoría para designar al titular. ¿Qué se hizo? Se reformó la ordenanza y la presidencia es rotativa, la titularidad es rotativa, por un tiempo determinado. Es decir, que el Consejo Deliberante no elige al titular. Pero lo interesante de esa elección es que el Consejo Deliberante no elige políticamente a quién va a ser. Lo elige la sociedad civil, de alguna manera. Es una representación parcial, todo, pero es la sociedad civil la que elige al defensor. Y como el defensor del pueblo lo que tiene es una relación directa, inmediata, entre la administración y esa sociedad civil, bueno, eso le da un sentido. Eso le da un sentido. Y en general, bueno, permite distintos sectores, participar a distintos sectores de la sociedad en la elección. Y por el otro lado, bueno, la ordenanza se modificó y ahora es una presidencia rotativa. Si no hay acuerdo, bueno, no hay acuerdo, cada uno preside la defensoría dentro de un periodo. Es otra alternativa de reglamentación. Pero vuelvo a insistir, la reglamentación nacional, al fijar la Constitución una mayoría de 2/3 del total de presentes y ser un cargo único, es decir, un único defensor titular, entonces los acuerdos políticos resultan mucho más complejos, mucho más difíciles, que en definitiva se superan a nivel de la ciudad autónoma, por ejemplo, donde nunca esto ha sucedido porque hay varios para designar. Entonces hay como una especie de reparto, de alguna manera político, de las distintas candidaturas. Bueno, dejamos acá, con esto completamos, digamos, la totalidad del programa y seguramente, digamos, el parcial va a ser el 24 a las 20. Seguramente el titular, el doctor Jiménez, les va a informar. Bueno, gracias.